¿Qué reglas debería poner un docente en la universidad? ¿Y cómo deberíamos gestionar nuestra aula? A ver, para empezar a hablar sobre Classroom Management, es necesario primero que nada definirlo. De forma simple, podríamos entender a la gestión del aula como el conjunto de acciones tomadas por el docente para crear, preservar y optimizar un ambiente propicio de aprendizaje. Dicho de otra manera, lo que buscamos es generar un buen ambiente para que los estudiantes se sientan cómodos, participen y aprendan. Todo esto en un marco ordenado y respetuoso. Y así como en el curso sobre gestión estratégica del capital humano hablábamos de cultura, clima y ambiente en las empresas y organizaciones, acá en la educación tenemos dos aspectos similares. Paréntesis, antes de hablar del clima y ambiente, si quieres puedes adelantar el video hasta la parte en la cual hablamos de las reglas. Te dejo el minuto y segundo acá. En primer lugar, el clima áulico hace referencia al conjunto de relaciones interpersonales, es decir, cómo se llevan nuestros estudiantes entre sí, si interactúan de buena manera y aún incluso cuál es su relación con nosotros, es decir, el docente. El ambiente, por otra parte, va de la mano con factores físicos. En este sentido, es importante que nuestra aula tenga el espacio necesario. Y en esto, la verdad, no hay estudios definitivos. Pero la mayoría de las investigaciones apuntan en promedio a que por docente deberían existir entre 10 a 20 estudiantes. De ser el caso, se obtiene normalmente un mejor desempeño académico en comparación con docentes que gestionan aulas con 30, 40, 60 o incluso 100 estudiantes. Y de hecho, aún incluso en comparación con docentes quienes trabajan solamente con 4 o 5 estudiantes. Ninguno de estos dos extremos es andragógico en absoluto. Por algo además existe la docencia compartida, de lo cual hablaremos en otro video. Entonces, por cada estudiante, el aula debería disponer de 6 metros cuadrados. Casi 2.5 por 2.5 por estudiante. Esto puede reducirse a 2 por 2 y puede ampliarse hasta 3 por 3. Obviamente dependerá del presupuesto que tenga la universidad para construir sus aulas y de la superficie del campus. Lo importante aquí es que todos los estudiantes dispongan de cierta comodidad como para poder ver al docente, o a la pizarra, o a las diapositivas, o lo que sea que estemos haciendo sin problemas. Que puedan escucharse cuando dialogan, cuando hacemos un debate, que puedan escuchar al docente y que el docente también pueda escucharles cuando ellos participen, que puedan visualizarse cuando estén conversando, que el espacio sea lo suficientemente amplio como para que puedan moverse y acomodarse libremente sin perjudicar a otros, que haya espacio como para poder organizar a nuestros estudiantes en grupos y que estos grupos estén ligeramente distantes entre sí y no se escuchen unos a otros. Pero tampoco debe ser una aula gigante, donde no escuchas al docente ni a tus compañeros, o donde no puedes ver con comodidad. Otro aspecto del ambiente en relación al espacio es la distribución. No vamos a profundizar en el por qué, no en este video, pero sí es importante que dejemos de lado el típico salón cuadrado donde los estudiantes están distribuidos en columnas y en filas como un tablero de ajedrez. Eso es retrógrada. Aunque le añadas un desnivel y los tengas a todos como en escalerita mirándote. La verdad, no. No me han pagado ni un centavo por decir esto, pero si alguien tiene salones así, wow, creo que un muy buen ejemplo sería la Universidad La Salle de Montreal, Canadá, o Queen's University en Canadá, o la McGill University también en Canadá. O bueno, para no hablar tanto de Canadá, tenemos a la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Y de hecho, cualquier universidad de la Ivy League en los Estados Unidos de América, como Yale, Harvard, el MIT, Princeton y demás, tienen estas aulas. ¿De qué aulas estamos hablando y cuáles son sus características? Hablamos de las Active Learning Classroom, donde la distribución es móvil. Las mesas y asientos no son fijos respecto al piso. Las puedes mover, puedes acoplar escritorios para generar mesas de trabajo. No hay un frente del aula. Tienes pizarras por todos lados, así como proyectoras y enchufes. Las aulas son sumamente tecnológicas. Tienes Wi-Fi, puertos USB, pizarras electrónicas, sonido envolvente, paneles acústicos, persianas que sellan por completo la luz del sol, aire acondicionado, cámaras, las sesiones se graban. Es mucha cosa. Y en ese sentido, mi propuesta es que estas aulas deberían estructuralmente ser hexagonales, como panales de abeja, lo cual coadyuva a fomentar el diálogo. Pero bueno,
me estoy emocionando. Otros detalles del ambiente. Como bien mencionábamos, pues la temperatura y la iluminación. Es mejor estudiar con luz cálida, indirecta, difuminada, similar a la luz diurna, de preferencia que sea LED. Y si va a ser luz incandescente, pues hay que difuminarla bien. Los focos ahorradores, esos no. Y esos otros que vienen tubularmente tampoco, porque hacen ruido. Es mejor estudiar a una temperatura de 23 grados centígrados con una desviación estándar de más o menos 2 grados. Trabajamos mejor en esas condiciones, somos más eficientes y aprendemos mejor. Si la luz es muy fuerte y usamos pizarras acrílicas, estorba. No se ve bien. Lo propio con el sol. Es necesario poder aislarlo o recibirlo a voluntad. Tampoco es bueno una habitación oscura totalmente, en la penumbra. Un ambiente muy oscuro produce sueño. Pierdes a tus estudiantes. Si hace mucho frío o calor, no te concentras. En ese sentido, tener disponibilidad de calefacción, aire acondicionado y ventanas es clave. Obviamente debemos ser responsables con el medio ambiente. No vamos a usar calefacción con la ventana abierta. Respecto a las pizarras, no hay una que sea mejor. La tiza provoca asma en los docentes en el largo plazo, además que es malo para la piel. Y los marcadores contaminan el medio ambiente. Las pizarras electrónicas son una buena alternativa, pero no es que específicamente coadyuven a un mejor desarrollo del aprendizaje. Lo importante no es tanto el dispositivo, sino cómo lo usas. Otro detalle, decoración. Este curso es sobre educación universitaria. No estoy explicando cómo ser profesor en kinder. Así que nada de letreros, ni stickers, ni nada en las paredes. Por lo general, no. Sí sería válido en carreras artísticas o en asignaturas donde debes tener ciertas fórmulas a la mano. Ok, la tabla periódica. Después no es recomendable utilizar estos elementos porque distraen a los estudiantes. Último punto sobre el ambiente, música. ¿Por qué no? Medio mundo trabaja o estudia con música. Y de hecho, si es la música adecuada, potencia nuestra concentración, nos hace más eficientes. Obviamente no vamos a poner música todo el tiempo. Hay que saber en qué momentos utilizarla y debe estar con el volumen adecuado. Personalmente le pongo música a mis estudiantes cuando ellos trabajan en grupos o cuando individualmente deben leer algo o resolver un caso. Punto y aparte. Reglas del curso, reglas de juego, parámetros y lineamientos. Asistencia. ¿Deberíamos exigir la asistencia de nuestros estudiantes? Salvo que la universidad así lo requiera, no. Son adultos. Esto es docencia universitaria. Son responsables de sus vidas, de las decisiones que ellos tomen. Mi recomendación es que no haya una regla al respecto. Tampoco deberían pedir licencia porque tienen que faltarse. Pues, ok, si tienen una emergencia, una situación familiar o de repente un mal día para ellos y no quieren ir a clases, pues, ok, se entiende. No es necesario andar pidiendo permisos. Puntualidad. A ver, los estudiantes están pagando y son adultos. No deberíamos cerrarles la puerta porque llegaron tarde, pero sí deberíamos poner como regla que la clase empieza a cierta hora. Puede haber un margen de tolerancia, pero el horario se respeta. Y si alguien llega más tarde, pues que entre en silencio, sin interrumpir la clase. Y lo siento mucho, pero no es correcto que haga preguntas si no entiende algo de lo que estamos haciendo, porque ha llegado tarde. En todo caso, que pregunte después de la clase al finalizar la sesión o que tome apuntes y se ponga al día. Y además ser autodidacta también es bastante bueno. Uno puede decir, bueno, no he entendido eso de clase, tengo pensamiento crítico, tengo facultad de análisis, bueno, pues voy a buscar por mi cuenta. Protocolo. Es importante que si alguien va a participar, pida la palabra, levante la mano o realice su intromisión de forma cordial, ordenada y respetuosa. Esto es especialmente válido para las clases online. Así generamos un clima que fomenta el diálogo, al debate, al intercambio de ideas, construyendo colectivamente nuestra clase. Aquí en términos de protocolo alguien podría señalar el saludar y despedirse, pero temas de etiqueta social no le corresponden realmente al docente y es más sentido común. Naturalmente son muchas las universidades que tienen normas al respecto y no está mal. Aunque yo cuestiono el rol de la universidad como un ente transmisor de valores que se mete en temas morales. Creo que la universidad no está para eso, pero es mi opinión. Y esto es la universidad. El docente no es papá, no es mamá, no es su rol. Obviamente hay ciertos factores de sentido común que
no se exigen explícitamente, pero que sí deben suponer cierto tipo de acciones ante alguna eventualidad. Temas de discriminación, temas raciales, problemas en tanto género y demás. Esas cosas sí son delicadas y el docente no las va a exigir explícitamente, pero ante una eventualidad pues hay que intervenir. Ahora, si un estudiante estornuda y otro estudiante no dijo salud, bueno, pues no hay que hacernos drama. Cuarta regla, permisos. Y no me refiero a los permisos que mencionábamos anteriormente respecto a me voy a faltar a clases, sino que cuando un estudiante desea salir al baño, contestar su celular, salir un ratito a tomar aire, puede hacerlo. Estamos en la universidad, no estamos en kinder. Hago mucho énfasis en eso. Pero debería salir y entrar en silencio, sin incomodar a los demás. Lo mismo aplica cuando un estudiante debe retirarse a mitad de la clase por un tema personal, una emergencia, salud, lo que sea. Se entiende. No es necesario que levante la mano y haga pública su situación y la gente le diga que sí puede irse. No, simplemente agarra sus cosas y se tiene que ir, pues se va. No hay ningún problema con eso. Smartphone. Al respecto de los celulares, como docente recomiendo, dejen que sus estudiantes utilicen sus teléfonos. Son una herramienta poderosísima. Lo veremos en otro video, pero acá adelanto un poco. Hay muchas estrategias didácticas que podemos gestionar gracias a los celulares. Hay un montón de aplicaciones de las cuales podemos sacar provecho. Sí, que los estudiantes se distraigan es un riesgo, pero como vengo diciendo ya desde hace un buen rato, son adultos. Si no ponen atención, si no tienen ganas de aprender, si no les interesa su carrera, es su problema, no el nuestro, no el de la universidad. Además, por algo tenemos estrategias didácticas que buscan captar la atención de los estudiantes, motivarlos. Y un factor clave es la comunicación. Si tus estudiantes se aburren y no te prestan atención, es por algo. Pregúntales. Todo docente debe estar abierto a recibir retroalimentación. Asientos y lugares. Hago mucho énfasis en esto otra vez. Esto es la universidad, no es kinder. Los estudiantes pueden sentarse donde les dé la gana. Sé que algunas de estas reglas pueden ser obvias, pero estamos mencionándolas porque hoy por hoy todavía son muchos los docentes en distintas universidades que ponen este tipo de reglas. Los he encontrado en internet, me los he topado en la vida real, siendo yo docente, siendo yo estudiante. Y aún incluso si uno de ustedes busca un poco de bibliografía respecto a normas que se pueden poner en un curso, en lo que refiere a hacer gestión de aula o classroom management, van a ver que todavía hay teóricos que, no voy a dar sus nombres por no hablar mal de ninguno de ellos, pero hay teóricos que todavía te dicen que este tipo de reglas deberían ser consideradas, cuando no andragógicamente. Pedagógicamente, sí, puede ser. El colegio es otra cosa, primaria es otra cosa, ok. Pero en la universidad algunas de estas reglas ya no aplican. Sin embargo, una recomendación que tengo respecto al tema de los lugares o asientos es que cuando lleguen los estudiantes se les pida que por favor no se sienten ni atrás ni en la esquina, que vengan lo más al centro posible, cosa tal que tengamos un mejor ambiente, mejor clima para generar el diálogo, para hablar, para debatir, para escucharnos entre todos y para participar. Comer o tomar en clases. Salvo que estemos en el laboratorio de cualquier tipo, cualquier clase, sea un laboratorio en términos químicos, físicos o un laboratorio de computación, por obvias razones, en general considero que los estudiantes deberían poder tomar agua, algún jugo en clases, refresco, gaseosa, sin problema. O comer algo que no sea muy ruidoso. No van a llevarse a clases unos nachos crujientes, pero solo si ese es el caso. Nada aromático, nada ruidoso. Y solo en el salón de clases. Nunca en el laboratorio, nunca en presencia de dispositivos electrónicos delicados o similares. Especialmente cuando pasamos clases con nuestros estudiantes en horarios muy temprano en la mañana, que es probable que algunos de ellos no hayan desayunado, o muy cerca al mediodía, que naturalmente van a estar con hambre, o muy tarde en la noche. Si estamos cerca de horarios de comida, deberían poder comer. Es normal. Y la verdad, acá entre docentes, creo que todos nos llevamos algo de agua a clases, es normal. Hablar cansa. Tareas y actividades. No es explícitamente una regla, pero es necesario que para una adecuada gestión del aula dejemos en claro qué cosas se califican, cuándo, cómo, en qué manera. Especialmente cuándo se entregan y si existe algún tipo de prórroga y si este plazo ampliado tiene una calificación diferente. Lo propio, entre las reglas del curso deberíamos mencionar si existen o no los trabajos extra. Derechos de autor. Esta es una regla que considero debe ser estricta.
No se puede tolerar el plagio, ni en lo más mínimo, absolutamente no. Otras reglas que sugiero tomar en cuenta son nada impreso, porque hay que cuidar el medio ambiente. Y si se imprime algo, pues bueno, en papel reciclado y que sea en verso y reverso. Cuando no es el caso, yo quito puntos. Persona que arranque una hoja o contamine el ambiente expresamente debe ser sancionada. La ortografía es sumamente importante, aunque ya no estén en colegio ni en la escuela, lo sé, veo la ironía del asunto, pero con mayor razón, porque van a ser profesionales y su redacción, a final de cuentas, dice mucho de la universidad. Incluso deberíamos exigirles un lenguaje protocolar, académico. Cuarta sugerencia, manejo de otros idiomas, especialmente si la asignatura o la carrera tiene esa connotación. Y en quinto lugar, descansos, recesos o breaks cuando tengamos sesiones largas, porque no es andragógico dar clases 3 horas sin pausas. Finalmente, y ya para cerrar esta clase, algunas recomendaciones que doy como docente en lo que refiere a Classroom Management son: es necesario un adecuado uso de la oratoria. Debemos manejar un volumen de voz moderado a alto, vocalizar para que se nos escuche claramente, hacer uso de pausas y silencios para generar énfasis. Manejar distintos tonos de voz en función de lo que estemos diciendo. Disponemos de toda el aula para desplazarnos. No hay que movernos mucho, pero tampoco debemos estar quietos, ahí con los brazos cruzados o las manos en los bolsillos. El cuerpo tirado o flojo, así, con la cadera a un lado. No, el lenguaje corporal dice mucho. Y el docente puede, de hecho, establecer autoridad mediante el dominio del espacio. Para gestionar nuestra aula es necesario e importante que demos instrucciones claras, que si alguien tiene una duda se resuelva a la brevedad posible y que brindemos retroalimentación, así como refuerzos positivos hacia aquellas conductas deseadas en nuestros estudiantes, para fomentar que participen, que se sientan cómodos, seguros en nuestra clase. Y como última recomendación, personalmente soy partidario del diálogo, en especial porque nuestros estudiantes están en la universidad y son adultos. Una primera estrategia sería, por ejemplo, si tienes un estudiante impuntual, que hables con el curso, en colectivo, con todos, y sin señalar a nadie en particular. Les recuerdas cordialmente que es importante llegar temprano para no perderse de nada importante en nuestra clase, ejerciendo también un poco de presión social. Si esta estrategia no funciona o el asunto es más delicado, es mejor que hables con estos estudiantes aparte. Procura tener un testigo o un intermediario para evitar malentendidos. O en último caso, mandas un correo institucional. Pero hablar siempre es una opción. Y en mi experiencia puedo decir que el diálogo, hablar, cambia cosas, cambia personas. Los estudiantes entienden. Y de esta manera el aula se gestiona mejor. Muchas veces incluso ocurre que el estudiante tal vez no estaba consciente de su conducta o de la situación, y el hablarle también le muestra al estudiante que tú como docente te preocupas por su aprendizaje, y esas personas normalmente terminan comprometiéndose con la materia. Dicho todo ello, aquí concluye esta clase sobre gestión del aula. Si te quedaron dudas, puedes dejarme un comentario. Si aprendiste algo nuevo, no te olvides por favor de darle me gusta, comparte esta clase, este curso con otras personas, y si quieres seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.